Buenas tardes. Bueno, vamos a ver una investigación que, como les comentaba Zaira, hicimos con Rubens Barberí y con Juan Fernando Subirana. Zaira. Bueno, mientras pasa mi presentación, que no pasa, les voy a ir comentando los objetivos de investigación. Con esta investigación desarrollada en pandemia todavía, con medidas de restricciones, el 2020 y 2021, pretendimos analizar el aporte del turismo a las economías locales en la Chiquitanía y al empleo. Analizar también las trayectorias laborales de las mujeres insertas en este sector, analizar los obstáculos y las necesidades que tienen las trabajadoras en el turismo en la Chiquitanía, y pretendimos también analizar el impacto de la pandemia del COVID en el sector, que en este caso además se encuentra directamente vinculada a otros dos fenómenos, ¿no? Que son los incendios forestales que afectaron en la Chiquitanía 5 millones de hectáreas en 2019, y a fin de este mismo año los conflictos políticos, ¿no? Entonces pasan estas dos cosas, el 2019 y el 2020 se viene la pandemia. Entonces hicimos la investigación un año después en el contexto de economías locales fuertemente afectadas por esto, ¿no? Entonces, otro de los objetivos de investigación, les decía, es analizar el impacto de la pandemia en el sector. Y parece que no tenemos los datos que les quiero mostrar, ¿sí? Gracias. Ahora sí. Por último, quisimos ver también, cuantificar los beneficios que acarrean ciertos eventos turísticos específicos, ¿no? Donde hicimos levantamiento de información primaria, que ya vamos a ver. No sé si de arriba me ayudan. Bueno, yo traía datos para mostrarles. Por suerte me acuerdo de memoria de bastante de los datos, o sea que voy a seguir avanzando, ¿no? Les decía que los objetivos de investigación fueron estos, a los cuales acudimos por diversas técnicas de investigación con fuentes primarias tanto como secundarias. La riqueza de las fuentes primarias fue que, dada la llegada del CEPAD a estos territorios, pudimos hacer levantamiento tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, hicimos, por ejemplo, en los dos territorios que fueron estudios de casos, que fueron San José de Chiquito y Concepción, hicimos un censo de establecimientos hoteleros y gastronómicos. De ese censo se levantó una muestra representativa y se hizo una encuesta. Y también hicimos levantamiento de información primaria con entrevistas en profundidad a trabajadoras del sector turismo y gastronómico, ¿no? Trabajadoras que se desempeñan como asalariadas, como cuenta propia y también como gerentes y propietarias de establecimientos, ¿no? Con eso cubrimos el sector de alimentos, como le digo, el sector hotelero y unas otras categorías que son las guías turísticas y las artesanas, ¿no? Todas muy ligadas al sector. Entonces tuvimos esas tres fuentes de información primaria: el censo, la encuesta y las entrevistas a estas categorías de trabajadoras. Tuvimos también información secundaria con la información oficial del INE y que se hicieron procesamientos especiales, ¿no? Entonces, con esa riqueza de fuentes completamos los objetivos de investigación abarcando como Chiquitanía. Ahí comprendimos a 8 municipios, en 3 de los cuales se concentran 2/3 de la población, que son Concepción, San José de Chiquitos y San Ignacio. Ustedes recordarán lo que nos mostraba Carlos Hugo, 2 de esas son ciudades intermedias, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos. Y nosotros sí hicimos el levantamiento de información primario en Concepción y en San José de Chiquitos, ¿no? ¿Qué nos muestra esta información? Que el aporte en la región chiquitana
del turismo a los PIB locales, qué pena que no pueda, ahí está, vamos a avanzar. Bueno, esto es la distribución de la población que les comentaba hace rato. Yo les decía que 3 municipios concentran 2/3 de la población, San Ignacio, San José y Concepción. El levantamiento de información primaria, nuestros estudios de caso fueron San José de Chiquitos y Concepción. En total aquí tenemos 180.000 habitantes, que para las dimensiones de Bolivia es una magnitud importante de población, sobre todo porque estos no son territorios expulsores, ¿no? Les adelantaba ya que el aporte del turismo a los PIB de estos territorios gira en torno al 20%, más o menos igual que en el promedio nacional, lo cual es importante. 1/5 de la producción local se debe a turismo. Y el aporte al empleo femenino es sumamente notable, ¿no? O sea, 8 de 10 empleos en el sector turismo en la Chiquitanía son ocupados por mujeres. En los 2 estudios de caso que tuvimos, que son San José y Concepción, son el 65%, ¿no? De los puestos de trabajo del turismo son ocupados por mujeres. Mujeres que en 7 de 10 casos son el sustento de sus hogares. Esto es un dato que llama la atención y que es superior a la media nacional. Aquí tenemos una medición más o menos rigurosa, en contraste con el promedio nacional, que puede tener algunos problemas, ¿no? La medición de este dato. 7 de 10 de estas trabajadoras son sustentos de sus hogares. Yo les decía, bueno, con eso, muy sintéticamente, para hablar del aporte del turismo a las economías locales y al empleo, que puede verse con otros datos y con otras aristas en el estudio que está publicado. Otro de los objetivos fue analizar el impacto del COVID, que cuando empezamos a preguntar en el levantamiento de información primaria, no se puede desprender de los eventos previos de un año atrás, como les decía, de incendios forestales y crisis política. Y los impactos de estos 3 eventos, por llamarlos de alguna manera, crisis políticas, incendios y pandemias, son devastadores, ¿no? O sea, son 3 años consecutivos de reducción del Producto Interno Bruto, con una reducción media en el bienio de casi el 40%, ¿no? de los PIB locales. Por supuesto, el sector más afectado fue el hotelero, el de alojamiento, pero en las trayectorias laborales de las mujeres se ven cambios de ocupación, ¿no? Que ahí no están medidos, las artesanas, ¿no? Por ejemplo. Y el impacto en el empleo fue tan dramático que antes de estos eventos la población ocupada en turismo era 2 veces mayor, ¿no? Eso en cuanto a los impactos del COVID. Les decía que otro de los objetivos específicos nuestros fue analizar tanto las trayectorias laborales de las mujeres insertas en el sector, como identificar obstáculos y necesidades para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del turismo en estos territorios, ¿no? Y aquí es muy interesante ver la coincidencia que demuestran las trabajadoras en las entrevistas en la valoración del turismo, ¿no? Tienen una imagen súper clara, por ejemplo, de los encadenamientos productivos que se producen, una imagen muy clara de la multiplicación de sujetos beneficiarios, ¿no? Que exceden evidentemente el sector turístico y gastronómico al cual abordamos, ¿no? Otra de la información que seleccioné como relevante para acá son las tendencias en torno al crédito, ¿no? Porque uno analiza trayectorias laborales con alta proporción de emprendimiento, con alta proporción de trabajadoras por cuenta propia, como es el empleo en Bolivia, ¿no? Y es imprescindible abordar el crédito. Y ahí se identifican 3 tendencias, ¿no? Vimos que hay trabajadoras que no han tenido problemas en acceder a los créditos de las entidades financieras formales. Vimos otro grupo que no ha podido acceder por los clásicos obstáculos que encuentran las mujeres, que se ven en otros casos, en otros países, que son la falta de garantía real o la falta de un empleo estable con el cual acreditar ingresos, ¿no? Y otra serie de obstáculos
no son estos que son más gruesos, sino que tienen que ver con los trámites y con otros requisitos de la banca, ¿no? Y por último vemos un tercer grupo que ni siquiera se ha planteado acceder al crédito. Como vemos, este es un tema importante. En pandemia se volvió un tema más importante de lo que era antes para esta población de trabajadoras, ¿no? ¿Qué más? Analizamos las trayectorias laborales, ¿no? Una reconstrucción. Les pedimos a las mujeres entrevistadas que hagan una mirada retrospectiva desde cuando empezaron a trabajar remuneradamente. Y es, una vez más, súper interesante ver las coincidencias, ¿no? Siempre se ve una secuencia de empleos ligado al comercio y a los servicios. Por ejemplo, las trabajadoras del sector gastronómico generalmente han tenido en su familia emprendimientos gastronómicos con anterioridad. Las trabajadoras del sector alojamiento han tenido antes empleos en el sector gastronómico, ¿no? Y así van y vienen siempre con cosas relacionadas con el sector. Las artesanas, muchas de las guías son al mismo tiempo artesanas y van y vienen entre estas ocupaciones, ¿no? Especial atención a efectos de las políticas merece el caso de las artesanas, porque son las que tienen mayor precariedad, son las que tienen mayor irregularidad, porque son un aporte al patrimonio cultural magnífico y están en serio peligro, ¿no? En serio peligro porque no hay recambio generacional, en serio peligro porque están completamente desfinanciadas, ¿no? Es un sector que se comió su capital en la pandemia y no tiene renovación de stock, ¿no? Entonces, eso es algo que aparece de manera muy clara y coincidente, ¿no? Entre ellas, mirando para atrás en sus trayectorias, casi que siempre han sido artesanas, pero hay hitos que las marcan, ¿no? Que hitos quiero decir que hay un antes y un después de esto que sucedió. Y aquí es algo auspicioso para quienes trabajamos desde las organizaciones no gubernamentales o desde la cooperación internacional, porque se señalan como hitos los apoyos o capacitaciones recibidas, ¿no? Entonces eso es un hito. Otro hito son otros procesos de formación, no necesariamente ligados a la cooperación, y otros tienen que ver con aprendizajes en el seno de las familias, ¿no? Con esta herencia de los saberes intergeneracional. También identificamos particularidades en las trayectorias laborales de las mujeres que se desempeñan como guías. Les adelantaba, o sea, el ingreso no da para ser solo guía, son guías y algo más, ¿no? Tienen algún ingreso complementario de otra fuente laboral, pero siempre relacionada al turismo. Entonces, son como trayectorias que se potencian ahí, ¿no? Y siguiendo con los hitos, porque son, a ver, en el análisis de las trayectorias laborales, en los estudios, si ustedes verán, nos proporcionan información valiosa en sí, pero además son elementos o insumos sumamente importantes a efectos del diseño de políticas públicas, ¿no? Porque son un antes y un después, a veces para mejor, otras veces para entorpecer las condiciones laborales. Entonces, por eso la relevancia y el énfasis de los hitos. El embarazo adolescente. El embarazo adolescente obviamente es un hito en la trayectoria vital de las mujeres, pero además muchas veces marca el inicio forzado de una trayectoria laboral. Y el embarazo adolescente es mucho más fuerte entre las artesanas, ¿no? El divorcio marca un cambio en las trayectorias laborales, marca cambios de ocupación, porque marca cambios en las dinámicas familiares de cuidado y de ingreso. La migración interna e internacional, tanto porque los territorios de la chiquitanía cobijan a mujeres de otros departamentos y municipios del país que aparecen en las entrevistadas, no solo de Santa Cruz, como porque se ven muchas migrantes que fueron en el pasado migrantes a España, por ejemplo, que retornan a sus territorios y están ahora dedicando en algún oficio dedicadas al turismo, ¿no? El caso de las migrantes retornadas es sumamente interesante porque ya son portadoras de otros patrones de comportamiento y de relaciones de género, ¿no?
Y el cuidado en sí es un hito, porque las mujeres dejan de trabajar o cambian de oficio para cuidar a sus hijos o para cuidar a sus padres ancianos. Entonces, en sí es un hito el cuidado, pero además es un hito que atraviesa transversalmente los hitos anteriores. Por ejemplo, migran o dejan de migrar, retornan o se van por razones de cuidado, ¿no? Y por último, para cerrar, y creo que debo estar cerca del tiempo, por ahí está Zaira, las propuestas, tenemos una serie de propuestas, algunas que derivan de la investigación y otras que son propuestas de las protagonistas, que son las que traigo aquí para compartir algunas, ¿no? Le preguntamos a las mujeres que entrevistamos, ¿qué creen ustedes que es necesario para mejorar el turismo en su municipio? Y las propuestas son variadas y amplias, van desde propuestas muy generales como necesitamos políticas de turismo, hasta propuestas muy específicas como necesitamos un fondo rotatorio entre artesanas, un fondo rotatorio porque sabemos que no vamos a acceder a la banca, ¿no? Un fondo financiero se referían, un GISUNU decían en realidad. Y en esta acabo de señalar como dos extremos, ¿no? De lo más general a lo específico. Entre medio hay cosas muy propias de los lugares de Concepción y de San José, qué sé yo, cosas tan específicas como poner una pérgola en cierto lugar de la ciudad para cobijar debajo cierto comercio, desde ese grado de especificidad hasta otras que tienen que ver con conservación de espacios comunes que estarían desincentivando el turismo según ellas. En todos los casos, las propuestas de las protagonistas interpelan a las políticas públicas. Y esto es interesante porque no es una respuesta a priori. Estamos tan acostumbrados a la falta de Estado en ciertos territorios que esta interpelación a las políticas sale ahondando en las entrevistas. Pero una vez que se ahondan, la claridad es meridiana. Y dicen que desde los territorios locales, sin articulación con los otros niveles de administración del Estado, son escasas las posibilidades, ¿no? O sea, hay claridad en que se puede mover el turismo del departamento con suerte, pero no el nacional y menos el internacional, ¿no? Y hay mucha coincidencia en la necesidad de políticas nacionales y de articulación con los niveles del Estado. Muchas gracias.